Bueno, pues continuando con lo que era el tema, la presentación que estábamos haciendo cuando estábamos en la sesión online, pues continuamos ahora con lo que es un poco la psicología educativa y sus funciones. Número uno, hablamos de una primera función que se refiere a participar, como ya se había dicho, en la búsqueda de soluciones de problemas académicos como conductuales presentados pues en las tres etapas del ciclo vital, la infancia, la adolescencia y la adultez. Esto de alguna manera, pues ya lo habíamos comentado hace un momento, justamente la función del psicólogo educativo va a ser buscar soluciones, no hacerse la complicada la situación, a problemas desde el punto de vista académico, pero también conductuales. O sea, finalmente no nada más es enfocarse en lo que es los problemas de aprendizaje como tal, los problemas conductuales. Tiene que ser una conjugación de los dos, de ambos. Otra segunda función que tiene que ver con el psicólogo educativo es esa guía a los docentes y también al personal directivo administrativo sobre estrategias de manejo para la resolución de problemas. ¿Sí? Sobre todo en la parte de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el psicólogo educativo es un profesionista que cumpliría con las funciones de asesoría en el manejo de casos difíciles. No debe de olvidarse esto porque finalmente cuando ustedes están en prácticas, la labor que van a tener que desempeñar, pues no nada más atender y corregir, sino también de alguna manera prevenir y pues evitar que se sigan presentando las situaciones de manejo difíciles. Y esto pues, obviamente tiene que de alguna manera hacérsele llegar al director o a los maestros o al personal directivo a cargo justamente cómo mantener el trabajo que ustedes desempeñen. Es decir, van a intervenir, posiblemente corrijan, pero una vez que se acaben las prácticas, pues de repente pues todo a lo mejor regresará a la normalidad o a lo mismo. No se trata de eso, sino se trata más que nada de hacer que pues el cambio sea permanente. La tercera función, a través de técnicas motivacionales, estimulan la creatividad, el interés hacia aspectos académicos tanto de docentes como de estudiantes. Eh, Se considera pues que finalmente una labor del psicólogo educativo pues es también motivar. Ustedes pasaron por un proceso en segundo, lo que era conducta y motivación, pues ya saben cuáles son la amplia gama de ¿cómo decirlo? De elementos que pueden motivar a una persona. Ahora habría que echar mano justamente de ese conocimiento pues para poder aplicarlo en una situación ya concreta como lo es un aula de clases. Hay que entender dos cosas muy importantes. En el aula de clases, el docente y el alumno pues interaccionan independientemente de cómo sea la interacción, pero estos dos tienen esa interacción de diario, de cotidiano. Cada uno tiene una diferente, digamos, situación personal que es justamente la que tendríamos que de alguna manera conocer para poder influir en ella de manera positiva. Muchas veces se trata de hacer que a lo mejor el alumno que está a punto de reprobar está en esa condición porque finalmente no hay quien o no hubo quien de alguna manera le brindara el apoyo necesario o lo motivara para seguir con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Igual en el caso de los maestros, habría que tendríamos que ver, por ejemplo, el cansancio mental que pueden estar sujetos los docentes. A lo mejor necesitaríamos platicar un poco con ellos, charlar con ellos, escucharlos, escuchar sus quejas. De alguna manera no es tanto darle terapia, sino simplemente es dar una orientación, una asesoría, un punto de vista por lo menos sobre esa situación que se puede estar presentando en el aula de clases. Hay que decirlo también, finalmente los maestros también se motivan, necesitan esa motivación al igual que cualquier otra persona. Se frustran también justamente por no alcanzar sus planes personales o los planes académicos. Es decir, hay una planeación que debe de cumplirse, pero no por ello quiere decir que se va a cumplir en tiempo y forma como yo lo planeé. Muchas veces, de hecho la mayoría, siempre pasa algo diferente a lo que yo planifiqué. Y eso puede generar frustración, puede generar incomodidad. Y entonces en ese sentido la labor del psicólogo educativo pues también sería considerar esos aspectos y de alguna manera pues brindar el apoyo este
o el andamiaje necesario para que el docente y el alumno pues no se cansen mutuamente. Otra función que podemos tener dentro de lo que es la psicología educativa es, junto con la directiva escolar, buscar las soluciones a problemas de respeto, tolerancia y colaborar en la elaboración de proyectos educativos orientados a los alumnos que van a posibilitar la intervención de la invención pues en las prácticas, en las instituciones educativas. ¿Qué significa esto? Pues sencillo. Se busca hacer que la directiva escolar pues también brinde oportunidades para escuchar a las minorías y sobre todo pues tratar de hacer que las personas que están dentro de un salón de clases pues de alguna manera pasan diario de 6 a 8 horas, algunos incluso hasta más, y esto hace que finalmente pues el respeto a veces, uno de dos, o se pierde o se conserva o se mantiene. Entonces, por lo tanto, es necesario que el psicólogo educativo también, conociendo esto, pues de alguna manera busque la forma de establecer un clima de tolerancia, de respeto, de aceptación, para justamente hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea el más adecuado. Y quinta función, ofrecer una formación constante y colectiva a manera de talleres relacionados con la formación académica a todos los agentes educativos, entre ellos padres de familia. Bueno, posiblemente muchos de ustedes conozcan en el sistema educativo mexicano que a veces están las famosas escuelas para padres. Esas escuelas para padres justamente sería una respuesta hacia esa quinta función. Básicamente, el psicólogo educativo brinda la oportunidad de formar de una manera, de forma científica, de forma teórica, de forma pues veraz, busca formar tanto a lo que son padres de familia, alumnos o maestros, justamente cuando esa formación produzca un efecto pues digamos de consolidación de una práctica educativa sana y adecuada. Lamentablemente muchas veces en lo que es esta parte de los talleres de escuela para padres, pues número uno se toman como obligatorios, y como son obligatorios pues de repente pues solo se van para pues a lo mejor que no me cobran al alumno de una manera que no me genere un conflicto con la dirección. Es decir, voy porque me obligan, no porque realmente quiera. Otro problema es también que generalmente típicamente se ha dejado la asistencia a esta escuela para padres no a los dos padres, sino simplemente a la mamá, porque es a lo mejor la que pasa más tiempo con los hijos. Insisto, se llama escuela para padres, no escuela para mamás o escuela para madres, es escuela para padres entendiendo hombre y mujer. Pero lamentablemente pues a veces pesa más un poco lo que es la parte económica de los trabajos, que no con ello quiere decir que pues es necesario ya votarlo o desacatar o faltar al trabajo para asistir a un taller para padres. Sin embargo, esa decisión la tienen que tomar los propios padres. Sin embargo, pues es necesario concientizar pues acerca de que es importante como parte del proceso que están llevando los niños. Muchas veces pasa que a lo mejor se trabaja algo en la escuela para padres, pero a lo mejor de repente no hay un seguimiento adecuado en clases o en la casa, y pues esto hace que la conducta que se buscaba modificar pues vuelva a presentarse. Entonces es tener cuidado con ese detalle. La sexta función nos habla de la interacción con el personal docente, directivo y padre de familia para el abordaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, mediante la proposición de estrategias para el desarrollo de sus potencialidades. ¿Qué significa esto? Pues algo muy sencillo. El psicólogo escolar serviría como puente entre estas tres instancias, docentes, directivos y padres de familia, para justamente intervenir y potenciar en medida de lo posible, lo más que se pueda, para atender adecuadamente a alumnos con necesidades educativas especiales. Este concepto
de necesidades educativas especiales, pues se va a estar revisando muy frecuentemente en todo lo que es el discurso de la materia psicología educativa. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Se parte justamente de la premisa de que no todos somos iguales en cuanto a cómo aprendemos, y se parte también de la idea de que finalmente yo puede ser que tenga hijos que tienen alguna discapacidad, desde discapacidad intelectual, motora o perceptual, y esto finalmente los pone en desventaja para beneficiarse de un plan de estudios de una escuela regular. Entonces, en este caso, en este tipo de situaciones, pues lo conveniente es modificar la currícula, el diseño curricular. De alguna manera, pues brindar también asesoría más específico, más personalizado a los padres de familia que tengan hijos con estas características, con un problema un problema de necesidades educativas especiales. Aquí entra problemas de conducta, problemas emocionales, problemas neurológicos y problemas psicopedagógicos. Todo esto son finalmente necesidades educativas especiales. Pensemos, típicamente se ha pensado en la discapacidad intelectual como una situación, pues o lógicamente a todas luces un problema de aprendizaje. Pero habría que considerar que el polo opuesto, que sería la superdotación, ¿sí?, también es un problema de aprendizaje y también es una discapacidad, porque finalmente el niño no aprende a la par de sus compañeros y eso los pone en una desventaja. A lo mejor la mayoría lleva un ritmo y él, solamente él, ya a lo mejor superó ese ritmo. Esto genera justamente también una situación de incomodidad, tanto para el niño, para el alumno, como para los maestros, como para los padres de familia, porque finalmente puede presentarse en muchos casos esa frustración enorme al no saber darle un manejo pues adecuado. Estas discapacidades, estas necesidades educativas especiales, pues insisto, pueden ir desde cuestiones ya de trastornos psicológicos definidos por el DSM-5 hasta situaciones familiares adversas. De repente aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, de niños con doble cultura o con doble lenguaje, niños con retraso del lenguaje, niños que a lo mejor no oyen o escuchan, no oyen o ven bien. Finalmente, todo esto son problemas que merecen cierto grado de intervención específica. Y justamente es el psicólogo educativo quien tendría que dar esa orientación o esa asesoría pertinente a cada caso específico. Lógicamente, lo primero siempre va a ser el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de un alumno para evaluar justamente su potencialidad, ¿sí? Y no de repente pues proceder solamente de buena voluntad o con problemas hechos o mal hechos a la medida del niño. La séptima función, hablando de programas, es justamente su diseño a los diferentes niveles desde la educación infantil inicial hasta la profesional. Y en este caso, pues como lo comentaba cuando estábamos en la sesión presencial, pues justamente esto va a hacer que un psicólogo educativo básicamente tenga injerencia en todo el ciclo vital de la persona, desde que nace hasta posiblemente cuando fallezca. Claro está que a lo mejor en pacientes que a lo mejor, no sé, tienen alguna enfermedad terminal o una edad muy avanzada y que no están estudiando, bueno, pues ahí de repente pues no es necesaria una intervención psicopedagógica. Pero puede ser el caso que una persona que ya tiene ciertos años decida estudiar una segunda carrera o una tercera carrera, entonces, y se matricule en una universidad. Entonces, si es admitido, si es aprobado, pues él empezaría a contar justamente con los años que le correspondan, ¿sí? Y más que nada también tendríamos que ver esa situación de hacer que el alumno no se sienta como en desventaja en comparación con los demás compañeros que pues pertenecen a un grupo de edad más homogéneo, ¿sí? Y esto obviamente pues solamente se puede hacer a través de la elaboración de planes de intervención y obviamente es su diseño responsabilidad del psicólogo educativo. Una octava función es realizar investigación educativa social, profesional y o laboral para ampliar el conocimiento, ¿sí? Y finalmente una función
de lo que es la psicología educativa es también generar conocimiento. Y en esa parte de generar conocimiento, una opinión muy personal es que de repente sí faltan como muchas herramientas necesarias para hacer que el alumno, que el estudiante de psicología, pues genere conocimiento científico válido. Lamentablemente le tenemos miedo o pánico o incluso hasta terror a materias de investigación, sea porque a lo mejor hemos visto cómo funciona, de repente porque a lo mejor me da mucho miedo, me da ansiedad, etcétera, etcétera. Finalmente pues es también parte del proceso. Por último, una novena función es el diagnóstico y tratamiento adecuado a niños que presenten alguna dificultad en desarrollo psicoafectivo, cognitivo, físico y o sociocultural. Aunque en este caso la mayoría de las veces el psicólogo educativo solamente se encarga de hacer el diagnóstico y de canalizar. La situación, pues para de alguna manera tener un panorama mucho más amplio y más complejo, ¿sí? Bueno, pues por mi parte sería básicamente todo en esta intervención. Fue un video muy cortito, casi todo lo que teníamos que ver se vio en la sesión pasada, digamos, que no fue agendada justamente en la computadora. Entonces para la próxima semana continuamos justamente con el siguiente tema. Por mi parte es todo, agradecer y finalmente invitarlos a que cualquier duda, comentario, favor de anotarlo en el Classroom como formato de pregunta, o de repente también estar en contacto continuo para poder dar esa retroalimentación que suele ser tan necesaria. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.